Viendo el día pasado el flujo de Poiseuille, un flujo laminar y estacionario de un fluido viscoso. Teníamos una tubería, ¿de acuerdo? Entonces teníamos pues, por aquí en la sección 1 y en la sección 2 intentábamos ver cómo era el perfil de velocidades, radio R, perfil de velocidades, y ver, relacionar el caudal, o sea, el flujo de volumen, bien el flujo de masa, bueno, como lo estoy considerando un fluido incompresible, relacionarlo con el gradiente de presión. Entonces, aquí lo que había aplicado era simplemente la conservación del momento lineal, o sea, la segunda ley de Newton. Siempre tengo la manía de ponerlo con minúsculas. De Newton a un elemento del fluido, ¿no? Se lo aplicábamos a un elemento del fluido de forma que tenía una corteza cilíndrica, ¿no? Llegábamos a una relación que ahora vamos a utilizar, pero también podía haber escogido y llegar al mismo resultado que hacíamos. Cogí aquí, ¿no? Voy a hacerlo en otro. Para que veáis la diferencia, claro. Así no tengo ahí las líneas de corriente puestas encima. Entonces le aplicábamos, como teníamos aquí que este fluido no estaba acelerado, la aceleración era cero, entonces teníamos que se tenían que la suma de la fuerza neta, es decir, el gradiente de presión y la fuerza viscosa que teníamos ahí dentro, la suma vectorial tenía que ser cero y era lo que aplicábamos a este elemento de fluido. Mirábamos a ver cómo era, considerábamos que el fluido era newtoniano y llegábamos a esa relación. Pero podía hacerlo lo siguiente también. Voy a ponerlo aquí abajo, para que veáis que no es una única elección posible. Podría haberme escogido, sí, aprovechándome de la simetría cilíndrica, como el otro día, pero ahora estoy rayando, no es la corteza, sino todo el cilindro. Un cilindro de radio, bueno, si esto había puesto R minúscula, aquí si este es R mayúscula, ¿no? Para distinguirlo bien,
y este R minúscula. Aquí también teníamos R minúscula con un espesor diferencial de R. Entonces también podríamos hacerlo a todo este elemento de fluido que estoy rayando ahí. Ya no es de una pared infinitesimalmente delgada, sino todo tendríamos que hacer lo mismo, para que veáis que se llega a lo mismo. Tendríamos que ver cómo son las fuerzas. Las fuerzas tendríamos... Estamos considerando que la presión es lo mismo en la sección 1, en la sección 2, que la presión es igual en todos los puntos de cada una de las secciones. Es uniforme en todos los puntos de cada sección. Eso tiene que ser así para que sea un flujo estacionario. Antes puse lo de estacionario, si no me equivoco, ¿no? Vale, laminar y estacionario. Bueno, entonces aquí tendríamos estas fuerzas, tendríamos entonces en un lado, tendríamos... Vamos a coger nosotros. Por el área, aquí en este caso tendríamos pi por r al cuadrado, y aquí tendríamos p sub 2 por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Más aquí el área y aquí este área. En el sentido marcado, si estamos tomando como positivo esto. Este eje. Bien, y ahora tendríamos naturalmente la fuerza viscosa. Y ahora con, naturalmente, que fuese un fluido newtoniano. Es decir, que teníamos que considerar que la fuerza por unidad de área, aquí tendríamos... Fijaos, es como intentar sacar el tubo de dentro de lo de fuera, ¿no? Tenemos que hacer una fuerza. Si yo intento tirar con esto hacia allá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá con la fuerza todo a lo largo de la pared? Tendremos una fuerza que será de este estilo, ¿no? Y que era proporcional a mu por, en este caso, vamos a poner estoy utilizando las Ds lo mismo que el día pasado. Lo siento yo no haber podido grabar lo anterior. O sea, por eso estoy también cogiéndome esto otro, para que quede por lo menos algo grabado de eso, para los que no me visitan. El otro día recordáis, ¿no?, que aquí lo que estaba poniendo era las Ds porque teníamos una simetría tan grande que U únicamente iba a depender de R, y además solo iba a tener la componente, como única componente, la componente a lo largo del eje del cilindro. Entonces se transformaban las derivadas parciales en derivadas totales. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí el área es de toda la pared lateral, entonces tendríamos para este área 2πr. Si la distancia, ahí podría coger una distancia infinitesimal, como dije el otro día, de tubo, ¿no? O bien, si queréis una distancia finita, a mí me da igual, 2πr por L. Y tendríamos entonces, pues aquí... ¿Perdón? En el sentido marcado. ¿Entendéis? O sea, la fuerza, tenemos la fuerza ahí, pasa multiplicando A, es la fuerza por unidad de superficie. La superficie es, naturalmente, fijaos que estoy tirando del tubo, ¿no? ¿Por dónde está rozando? Está rozando todo por la pared lateral, no por... ¿Esa pared es del cilindro interno o del exterior? Ahora, fíjate que solo tiene en contacto, tienes que ver, o sea, son fuerzas de contacto. Es como en problemas de mecánica general, ¿no? Es decir, que este es mi cuerpo problema con quién está en contacto.
En el caso tal como lo planteé el día pasado, la semana pasada tenía contacto con fluido interno y con fluido, o sea, por dentro y por fuera, al ser una corteza cilíndrica. Pero en este caso, al elegir, yo he elegido aquí, este cuerpo lo puedo escoger también. La aceleración sigue siendo para todo mi cuerpo, o sea, estoy haciendo una foto de onda, ¿y con qué aceleración se está moviendo eso? Con aceleración cero. Es decir, que también vamos a tener que se conserva el momento lineal para todo ello. ¿Con quién está en contacto? Fuerzas. ¿En contacto con quién? Con el fluido que tengo aquí a la izquierda. Está ejerciendo una fuerza por aquí empujando debido a la presión, ¿no? Está haciendo. Por la derecha tengo también fluido. Se está oponiendo y todo envolviendo el cilindro. Eso es el contacto que tiene con el mundo exterior, iba a decir. Este y este lo he cuantificado, ¿no? La presión por el área, y ahora estaba cuantificando y había dibujado estas flechas para indicar cómo se estaba oponiendo. Entonces lo único que os pido es que comprobéis, para que trabajéis un poco, comprobad. Comprobad, por favor, que llegamos, y ahora me vais a poner mejor, que llegamos a la misma ecuación del día pasado. Si me la dictas, Óscar, te lo agradezco. Teníamos P sub 1 menos P sub 2 por 2 pi r, ¿no? Diferencial de R, porque ahí teníamos... ¿Y qué teníamos a la derecha? O sumando a la derecha. Teníamos... con negativo 2 pi r, ¿no? Y luego teníamos aquí la derivada segunda, ¿no? De u con respecto a r dos veces por diferencial de r. Teníamos, ¿no? Y por L, sí, gracias. Y por L en los dos lados, ¿no? No, aquí no, aquí no. No, ahí no, perdón, ahí no. Aquí a la derecha y por mu. Ah, sí, por mu. Se me olvidaba el mu, es cierto. El mu. Es decir, que teníamos aquí el 2 pi r se nos va, el 2 pi r se nos va, L. Esto lo podemos poner como el menos el gradiente de presión. Si llevamos el... Bueno, voy a dejarlo así. Esto va a ser el... con el signo menos, porque está apuntando. El gradiente va siempre en la dirección de crecimiento de la magnitud escalar. En este caso vamos de crecimiento. Y ahora teníamos las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones, perdón, iniciales de contorno, que son condiciones espaciales. Teníamos un nuevo slip, que no desliza porque es viscoso. Es decir, que tenemos que U en R igual a R es igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos... ¿Cuál va a ser la solución general para todo esto? Esto va a ser una constante, es decir, todo esto no depende de R, esto es una constante C, si queréis, ¿no? O sea que tenemos dividido por mu, también es otra constante, es decir, que vamos a tener vamos a llamarla C.
Aquí ya visteis que puse constante estoy dividiendo, ¿no?, una constante, el gradiente de presión, por mu, que es otra constante del fluido. Es decir, que lo que nos queda es que todo esto, la derivada, ¿sí? ¿El gradiente de presión es todo? P1 menos P2 partido de L. Sí, ese es el gradiente, sí, claro. ¿Y el menos ese qué significa? Estoy indicando que está apuntando el menos, fíjate que el gradiente iría de la parte de menos presión a más presión. Y aquí está apuntando la fuerza desde la parte de más presión a menos presión. Menos el gradiente. Que es lo que teníamos en la segunda ley de Newton en Navier-Stokes. Menos el gradiente de presión. ¿De acuerdo? O sea, simplemente quería ponerlo para que vieseis que lo que me sale ahí, naturalmente, es decir, que también, y eso creo que lo hice el día pasado, podíamos saber lo que tanto os gusta. Eso soy malo, lo siento. Voy a hacer también a sangre fría, es decir, aplicar la memoria, cogernos la ecuación de Navier-Stokes. Lo hice al principio. El otro día, el miércoles pasado, perdonad, que no lo recuerde. Es decir, que aquí lo que he intentado es plantear el problema, para que lo tengáis claro, plantear el problema como un problema del sólido rígido, por decirlo así. ¿De acuerdo? Sí, ya sé que es un fluido, pero de la misma manera, decir cuáles son las fuerzas que están actuando, suma de las fuerzas igual a masa por aceleración, fijarme en cómo son cada una de las fuerzas, ahí es donde entra el carácter de fluido, en la viscosidad, pero por lo demás sería un problema como de primero, iba a decir, sin más. Esta segunda forma es cómo escojo yo el cuerpo problema, sigue siendo la misma forma de plantearlo. ¿Lo entendéis? A mí me parece que es mejor, en el sentido de que uno se obliga a entender lo que tiene detrás. Pero claro, hay una tercera, lo de las formas simplemente son todas equivalentes, es todo lo mismo lo que hay en el fondo. Uno podía haberse cogido, naturalmente, la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? De haber dicho, ¿no? El gradiente de P más mu por, teníamos aquí el laplaciano. Podríamos habernos, ahí os recuerdo que nos estábamos no olvidando, digamos, el efecto de la gravedad, aunque esa es otra pregunta. Mira, ahora me he acordado. Tenemos el tubo horizontal, es decir, que no es que despreciemos el efecto de la gravedad, sino que estrictamente, teniendo el tubo horizontal, ahí lo que vamos es a tener realmente que la presión no es la misma en todos los puntos de cada sección transversal, sino que es la suma de dos términos. Uno, digamos, un término debido a lo que estamos estudiando aquí, y un gradiente de presión vertical, que compensa el peso. Es decir, que pondríamos, si yo tomo aquí, a ver si lo entendéis, aquí teníamos R por G. ¿De acuerdo? A ver si estáis entendiendo lo que quiero decir. Si al tener el tubo horizontal, esto es un vector. Este es un vector. Tendríamos una componente aquí a lo largo del tubo y una componente perpendicular al tubo, perpendicular al eje, que es vertical. ¿Entendido? Para que no creáis que lo estoy despreciando, no estoy despreciando ahí nada. Claro, y lo que ocurre es que esa componente, la componente aquí, perpendicular al eje del tubo, la vertical, con este término se anulan. Y únicamente me queda la componente horizontal del gradiente de presión. ¿Me entendéis? Eso estrictamente implica, naturalmente, que la presión, la sección transversal no es uniforme, pero puedo ponerlo como suma de dos términos de presión, uno que sí es uniforme y otro que es, digamos, la presión, ¿cuál? La presión hidrostática. La presión hidrostática, sí.
significa, es como si tuviésemos el fluido quieto, o sea que no habría diferencia en este término vertical, no habría diferencia entre tener el fluido en movimiento horizontalmente o tenerlo quieto, sin movimiento. Eso es lo que intento decir. ¿Lo entendéis? De tal manera que entonces raca, y me quedo con, anulo esa componente y estudio únicamente lo que tenemos horizontalmente a lo largo del tubo, que es lo que he hecho. ¿Se entiende? No es hay que tener cuidado porque una cosa es despreciar términos que son pequeños y otra cosa es cuando se anulan exactamente. Y ahora, antes de que se me olvide, lo mismo que os he pedido que comprobéis eso, os pido que también estudiéis este mismo problema colocando el tubo con una inclinación. Voy a ponerlo así pequeñito porque, bueno, es decir, que tendríamos ¿de acuerdo? Es decir, que forma un ángulo que no es cero con la horizontal. Entonces hay que tener cuidadito. Vamos, no mucho, es un poco de cuidado. Otra vez lo mismo. Uno coge el cuerpo problema, eso se está moviendo naturalmente, uno tiene que pensar que si el fluido lo estamos moviendo de abajo arriba, ¿no? Tendremos que hacer más presión, eso espero. ¿Entendido? Es decir, cómo cambia entonces el gradiente de presión. Ya veréis que es muy fácil, es simplemente tener en cuenta el término debido al gradiente de presión que compense la gravedad. ¿De acuerdo? Con las mismas, o sea que miradlo, con las mismas condiciones. Tenemos un flujo laminar y estacionario. Esto como, bueno, porque lo había pensado ayer, digo, se lo tengo que decir, que no piensen que esto es un resultado, decir, solo horizontal, sino que se puede hacer también. Hombre, una forma de medir la viscosidad es la siguiente, se coge, ya que estamos hablando de esto, se coge un tubo y lo pongo verticalmente. Es un tubo capilar, pero bueno, es un tubo. Y entonces, bueno, aquí tengo un recipiente, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Entonces, el fluido está fluyendo justo hacia abajo. Pero el flujo es también laminar y estacionario, es decir, que está saliendo ahí. Y viendo cómo es la velocidad de cómo está vaciándose este depósito, uno hace una marca aquí, por ejemplo, ¿no? Mira el nivel, mira el tiempo que tarda en bajar el nivel. El nivel está a distancia, entonces tiene el dato acerca de cómo es la velocidad de salida, la cantidad de fluido. Entonces se puede hallar, determinar, o sea que como problemas que me pedía vuestro compañero decir, estudiar estas cosas, determinar la viscosidad del fluido. Esto se hace en el laboratorio. Una forma de determinar la viscosidad, pues sería esta. Otra forma de determinar la viscosidad es, ya que hemos estado jugando con movimiento de cuerpos dentro de fluidos, pues cuando tenemos que el término de resistencia que ofrece el fluido al movimiento del cuerpo es lineal, y eso era proporcional a la viscosidad, pues viendo cómo es la velocidad terminal, en ese caso también se puede determinar cómo es la viscosidad en un fluido. Eso es un experimento que se puede hacer, por ejemplo, creo que os comenté, con glicerina, ver la viscosidad, eso es más antiguo que el TVO, un recipiente, ¿no?, con las bolitas de acero y raca, viendo el cronómetro, haciendo un par de, ahí sí que desprecias un par de cosillas, y otra vez, medir tiempos como aquí, y ya está. O sea, sería otra forma de medir la viscosidad. Vale, pero estábamos, o sea, aquí cierro el paréntesis y vuelvo otra vez a la ecuación que teníamos.
igual a una constante. Es decir, que tendremos que U, fijaos que aquí U está determinando es la componente horizontal, porque tenemos la componente a lo largo del tubo de la velocidad. A ver cómo dependerá de R. ¿Qué creéis así? El feeling. O sea que vamos a integrar es decir, de cabeza. O sea que derivo 2 veces y me sale una constante. ¿Qué creéis? ¿Qué os dice el cuerpo? A las 9:40 de la mañana. Que vamos a tener, ¿no? Aquí una constante, un R cuadrado más un término por R, ¿no? Más, ¿no? Aquí, si esto lo llevábamos C, vamos a poner C, ¿no? Entonces tendré que aquí, tendré C, derivo una B, 2C, C medios, ¿no? Aquí tendría una constante, una C1, o A, vamos a poner A, si queréis, más B, ¿no? Si yo derivo la primera vez con respecto a R, este término se me va. Y me queda 2, o sea, de U, con respecto a R, me quedará C por R más A. Derivo otra vez y me queda C. ¿Qué es lo que buscaba yo? Y ahora, naturalmente, tengo A y B. O sea que no necesita uno, esto es A y B, los parámetros los hallamos con ayuda de las condiciones de contorno. ¿Qué tenemos? Pues que U en R es igual a 0. Es decir, que tendremos que aquí más B. C, cuidado, C es conocido, ¿eh? C, esto es un dato. Esto es un dato, es de lo que teníamos antes, el gradiente de... ¿sí? ¿Por qué U de R es 0? Por la condición de que no desliza en las paredes dentro del tubo. Lo tenemos aquí en... Entonces, tenemos aquí... Es decir, que el fluido, la velocidad del fluido en contacto con la pared del tubo, hombre, si la pared del tubo está quieta en nuestro sistema de referencia, si no tiene que tener la misma velocidad que el tubo, claro, que no desliza. Nosotros hemos aplicado también, por la simetría del problema, que la componente perpendicular es 0, que no atraviesa. Eso ya desde el principio lo hemos hecho. Desde el momento en el que yo hacía raca, laminad, ahí ya estaba utilizando también eso. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que aquí tendríamos una ecuación. C es dato, pero ahí B no. Curioso, ahí solo podemos determinar una. ¿Y ahora qué tenemos con... ¿Cómo podemos hallar la otra? Pues aplicando cómo es el caudal, es decir, si nosotros fijamos el caudal es el flujo de volumen que tiene que tener esa tubería, pues podremos llegar también a otra condición. ¿Cuál va a ser el caudal? Vamos a calcular. ¿Entendéis? Es decir, que yo estoy mirando a ver cuánta agua está pasando por ese tubo por unidad de tiempo. O flujo de volumen. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, en una sección
Es calcular, a mí me gusta más lo de flujo de volumen que caudal, pero bueno, pero son manías, ¿eh? Como todo tiene uno. O sea que ahí tenemos eso que tanto os gusta, lo de las integrales. Vamos a expresarlo como una integral. Estaba mirándote a ti, no te molo, no, esta vez no es, o sea, porque él me ha planteado dudas de esas, me parece muy bien, ¿no? Entonces yo digo, ahora quiero el flujo de volumen como una integral otra vez. No se me ha olvidado lo de Navier-Stokes, se me había olvidado, pero ahora lo he recordado. ¿Cómo era el flujo de volumen? Flujo de masa. Teníamos la densidad de flujo. ¿Cuál era el vector densidad de flujo de masa? Rho por U. Aquí estoy utilizando U como velocidad. Ahí lo escribí al principio con V, pero bueno, da igual, ¿no? Teníamos eso. De tal manera que entonces el flujo a través de una superficie fíjese, tendríamos lo voy a poner así entre paréntesis para que quede claro que este es el vector. ¿No? Tenemos eso. Lo que pasa es que en este caso está chupada. Bueno, este sería el flujo de masa. El flujo de volumen, aquí, claro, utilizo que como ρ es constante, lo saco fuera, entonces tendríamos tenemos esto, eso, porque ρ es constante, si no, no lo podría hacer. ¿Entendido? Y esto es S, no me parece que esto es una S. Mientras que todo esto nos da cuántos kilogramos por segundo está pasando por la tubería, esto me da cuántos metros cúbicos por segundo está pasando por la tubería. Por segundo. Está pasando. ¿De acuerdo? O sea que esto es el flujo de volumen. ¿Hay algo que no se entiende? ¿Cuál? Si solo has sacado la densidad de la integral, ¿por qué varían las unidades? No, quiero decir las unidades, perdón. Cuando divido por... Me estaba refiriendo a lo que es la integral en sí. Perdonad. ¿De acuerdo? Hay que andar con pies de plomo. No, gracias. O sea, todo lo que no entendáis me lo decís. Porque yo estaba pensando, digo, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que digo. Bien. Bien, y esta integral, entonces, ¿cómo sería en este caso? Muy sencillo, porque si yo estoy cogiendo como superficie la transversal, estoy cogiéndome aquí el diferencial de S, el vector normal en cada punto de esta manera, es decir, que estos dos tienen la misma dirección, o sea, que módulo de uno por el módulo del otro, es decir, que tendré que esto va a ser igual a la integral. Lo mismo me cabreo conmigo mismo. De U, que va a depender de R, ¿no? Porque tiene simetría cilíndrica esto. Vamos a escogernos también un elemento, voy a ponerlo aquí en la sección, en otra sección para que lo veáis. Yo sé que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del eje tienen la misma velocidad, todos son perpendiculares, es decir, que me voy a coger un elemento infinitesimal de superficie, que es todo eso, que tiene un diferencial de S, que va a ser el módulo 2πr por diferencial de R. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral de superficie
Es una doble integral. Ya aprovechándome de la simetría que tiene, lo transformo en una integral en una sola variable que va a ser en R. Tendremos una integral en R que va a ser U, que depende de R, por 2πr diferencial de R entre R igual a 0 y R igual a R. ¿Entendido? Ya está. Metemos aquí el U de R que teníamos en la pantalla anterior, la forma, e integramos. Y esto nos da el caudal. ¿Se ha entendido? ¿O no? No sé. Por las caras que veo, no. Pero decidlo. ¿Qué no se ha entendido? Es que yo no lo... O sea, lo que estoy haciendo es este cálculo, ¿no? Entonces tengo el producto escalar de dos vectores. Como la dirección es la misma y el sentido lo estoy tomando en la dirección del flujo, pues entonces tendré el módulo de 1. En esa cara nada, ¿no? Estoy viendo cómo es el flujo de volumen, ¿sí? ¿Cuánto volumen está pasando de fluido por esta sección? Naturalmente, si el flujo es estacionario, me da igual en esta sección que en esta, que en cualquier sección. Todas las secciones son la misma. ¿Por qué? Porque las velocidades en todas las secciones son la misma, si no, estaríamos un poco perdidos. ¿Me entendéis? No entiendo por qué vas a usar integral doble a la simple. Vale. Pues me parece muy bien. Lo voy a hacer entonces con doble integral. ¿Vale? Pero si es que si tienes dentro de la integral lo mismo, solamente sustituir por los valores que has Voy a poner, a ver si voy a ponerlo con doble integral. Es una integral de superficie con doble integral. ¿Vale? Para eso, si me permites, voy a coger la sección transversal. Estoy haciéndolo tridimensional. Lo voy a ver el tubo de frente. Voy a ver de frente la sección transversal. ¿Vale? ¿Me permites eso? O sea, que ahora el tubo está entrando en la pantalla. Es decir, que el vector velocidad y el vector diferencial de S son perpendiculares a la pantalla y entrando en la pantalla, ambos. ¿Vale? Me voy a escoger, naturalmente, porque yo quiero hacer este cálculo. S es todo esto. Entonces tengo que ver cómo es esto. Lo que he dicho es, por lo pronto, U por diferencial de S. ¿Ese paso lo habéis visto? Metring, cuidado, ahí no es que sea yo de la chapuza natural de escribir, sino que estoy quitando los signos de vector. Módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, que es 1. ¿Vale? Genial. Y ahora tengo que evaluar cuánto es diferencial de S. Y me voy a coger, ahí estaba dando un paso que pensé, digo, bueno, pues lo verán, escogiendo el elemento infinitesimal de superficie de acuerdo a lo que tengo, al problema, que es la simetría cilíndrica, todos aquellos puntos que tienen la misma velocidad. Todos se encuentran a la misma distancia, pero vuestro compañero no lo ha visto, entonces no voy a cogerme eso, porque ahí realmente de cabeza he integrado una vez, sino que me voy a coger un elemento infinitesimal que va a ser lo voy a hacer bien grande, pero es infinitesimal, ¿eh? ¿De acuerdo? Se encuentra entre R y R más diferencial de R. Se encuentra entre un phi, voy a utilizar phi, ángulo azimutal, y un phi más diferencial de phi. Y ahora digo, ¿cómo es el área que tengo aquí rayada? Es infinitesimalmente pequeña, por lo tanto, en todos los puntos tengo la misma velocidad. Tendré aquí, pues, 2πr. R por diferencial de phi es todo esto. Base, porque es un rectángulo infinitesimalmente, por la altura, por diferencial de R. Este es el diferencial de S. R, el arco este, ¿cuánto vale R por el ángulo que está abarcando, que es infinitesimalmente pequeño, diferencial de phi?
¿Eso lo ha visto todo el mundo? Hombre, esto es un rectángulo, ya sé que parece, ¿no? Pero infinitesimalmente es un rectángulo. Entonces, ¿qué estoy haciendo para calcular el área? Base por altura. ¿Cuál es la base? Pues el arco que estoy trazando, el arco es R diferencial de phi. Vale. ¿Y cuál es la altura? Estoy alejando, estoy en R más diferencial de R. Diferencial de R. Pues base por altura, diferencial de eso. Vale. Es decir, que esto lo meto ahí. Diferencial de R. Y ahora esto, claro, los límites de integración son, voy a ponerlos, tengo en phi, desde phi igual a 0, phi igual a 2pi, y en r, desde r igual a 0, a r igual a r. Como veis, solo tengo aquí el diferencial de phi, hago esa integral, y eso me queda la integral en r, desde r igual a 0 hasta r igual a r, de u, r, diferencial de r, 2pi. Y es el paso este, el que antes había hecho, que no tengo ningún problema en hacerlo más lento. O sea que teníamos ahí el... Yo había escogido, fijaos que os da... Realmente lo que estoy haciendo es precisamente aprovechándome de que en todos esos puntos puedo integrar diferencial de phi, la integral de diferencial de phi, por una sola razón. Porque u solo depende de r. Si u dependiese de r y de phi, entonces, por supuesto, que no puedo hacer eso. ¿No? Si a mí me dan como depende de phi, pues también la hago, pero no... ¿Se ha entendido o no se ha entendido?